Bueno, empezamos con la primera sesión, el primer panel de la tarde. Y bueno, pues tengo en este caso, pues bueno, Intelligent Forecasting, el futuro de la planificación, y tengo el placer de presentar a Benigno Prieto, que es socio Digital Corporate Solution en KPMG. Posee más de 20 años de experiencia en distintas firmas Big Four, en consultoría y áreas de control de gestión, en proyectos orientados al diseño e implantación de soluciones Enterprise Performance Management, modelos avanzados de control de gestión, Integrated Planning, planificación estratégica, presupuestación, forecasting, analítica de costes, consolidación financiera y de gestión, fiscal, reporting financiero y operativo. Tiene una amplia experiencia en diseño e implantación de soluciones EPM, como SAP, PPC, Oracle, Hyperion, OneStream. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas, IKD2, Madrid, miembro del Consejo Académico Global Charter Controlling Institute y CCA Certificate. Bueno, pues nada, Benigno. Muchas gracias. Todo tuyo, bienvenido. Muy bien, pues muchas A gracias. ti. Buenas tardes a todos. Bueno, como tenemos 30 minutos y vamos a hacer las cosas rápido, os voy a presentar a la mesa que vamos a tener hoy, que os anticipo que va a ser fantástica. Para hablar de nuestros temas de Intelligent Forecasting, os voy a nombrar, os vais sentando en el orden que ya sabéis y vamos a empezar, ¿vale? En primer lugar voy a presentar a Jaime Marijuán. Jaime Marijuán es responsable de marketing de producto de planificación extendida dentro de OneStream para EMEA, ¿vale? Voy a presentar a continuación a Alejandra Pino. Alejandra es directora de control de gestión del grupo CEPSA. Y en tercer lugar os presento a Rocío Muñoz, que es la directora de control de gestión de la división de L'Oréal Luxe. ¿Os podéis sentar? Muchas por favor? gracias. Bueno, pues lo primero agradecer a ASET que me permita moderar esta mesa y, por supuesto, agradecer también el tiempo que nos van a dedicar pues, los ponentes que van a participar a hablar de estos temas tan interesantes. Básicamente vamos a intentar hablar de 4 puntos. El primero de ellos va a ser que nos cuenten en sus compañías pues lo que estáis haciendo en el ámbito de Intelligent Forecasting. Una vez que hayamos repasado pues, dónde estáis, lo que os pediré es que nos contéis pues, desde el ámbito de control de gestión cómo entendéis, cuál es el rol que tiene el controller a la hora de definir estos modelos, medir su valor, cómo identificáis las oportunidades dentro de vuestras compañías. En tercer lugar, pues la verdad es que aquí Jaime es donde va a tener un lugar quizá más relevante. Vamos a hablar de la tecnología y verdaderamente cómo la tecnología nos tiene que ayudar y facilitar, ¿no?, la construcción de estos modelos de Intelligent Forecasting. Y el último punto que esperamos tocar, y que espero que tengamos un poquito de tiempo, va a ser el tema del talento. ¿Qué talento necesitamos cuando queremos hacer nuestros forecasts inteligentes, ¿no?, que es lo que al final todos queremos, ¿no? Podemos utilizar el talento que ya tenemos que buscar talento fuera y nuevamente nos contarán estos profesionales lo que están haciendo en sus compañías. Y vamos a empezar por el primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo en vuestras compañías? Voy a empezar por el fondo, por Rocío, ¿no? Y cuéntanos, Rocío, ¿qué estáis haciendo en el ámbito de Intelligent Forecasting en L'Oréal? Bueno, pues buenas tardes y encantada de estar con vosotros un ratito y muchísimas gracias, Beni, muchas gracias, Aset, por contar con la visión de L'Oréal para compartir. Entonces, bueno, yo creo que L'Oréal creo que es una empresa que generalmente es conocida por todos y no extraña a nadie que, bueno, siendo el primer inversor publicitario en España, pues una de las áreas que más nos interesa para trabajar en el forecasting hace mucha referencia a la inversión publicitaria precisamente, porque es una gran palanca dentro de nuestros A&Ps y, por tanto, para nosotros es fundamental poder hacer una buena medición del ROI de las inversiones que realizamos en este área. Entonces, lo que tenemos ya desde hace varios años son unos modelos econométricos que nos permiten medir verdaderamente la eficacia de nuestra inversión publicitaria con un nivel de accuracy súper alto que está en torno al 97%, y esto lo que nos permite es poder hacer una muy buena planificación de toda nuestra inversión para asegurarnos que, bueno, pues que sacamos el mejor rendimiento de estas inversiones. Utilizamos este modelo para aproximadamente cubrir el 70% más o menos de la inversión publicitaria que hacemos, es decir, tenemos la mayor parte de nuestros pilares, bueno, los que nosotros llamamos nuestros pilares, es decir, nuestros productos que tienen el mayor peso sobre el portafolio, y gracias a estos modelos econométricos y predictivos podemos afinar muchísimo todo nuestro nivel de inversión, y la verdad es que
que a día de hoy no damos un paso sin esta herramienta. Entonces yo creo que el Intelligent Forecasting es una herramienta imprescindible en los negocios de hoy, pero sobre todo en aquellas áreas que son estratégicas. Creo que es un rol desde finanzas el identificar cuáles son las áreas en las que realmente tenemos que hacer hincapié para utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Yo creo que una de nuestras funciones en finanzas es velar un poco por el conjunto del performance de la compañía y justamente asegurar el buen use case de estas herramientas. Entonces, en nuestro caso, os comparto justamente este caso de forecasting para la inversión publicitaria. Pues si quieres, pasando un poco a Alejandra, excepto preguntarle cuál es el precio que esperamos del petróleo, que nos lo vamos a preguntar hoy. También nos gustaría entender, pues eso, en el ámbito de Cepsa, ¿no? Que bueno, estáis además pues, en la cresta de la ola en la actualidad y puedo intuir que los modelos que utilizáis para prever cuál es el comportamiento que van a tener los combustibles en el futuro, pues tener un buen modelo de Intelligent Forecasting debe ser importantísimo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco en Cepsa cómo trabajáis. Sí, la verdad que, bueno, hola a todos. Desde hace tiempo empezamos superponiendo casos de Monte Carlos, precisamente porque como es muy difícil saber cuál va a ser el precio, generábamos escenarios de precios en base a históricos de hasta 10 años. Y con esto sacábamos nuestros estados financieros esperados dentro de pues unas métricas genéricas de EBITDA, cash flow de operaciones, free cash flow, etc. Luego también hemos empezado con proyectos más pequeñitos, o más acotados en términos de scoring, donde cada comercial, de cara a poder darle un límite de crédito a cliente, siempre está fijándose en cuál es la predicción que tenemos de que ese cliente efectivamente pues pague, no pague, etcétera, ¿no? Y luego, avanzando en el punto de poder predecir los estados financieros más allá de Monte Carlos con regresiones lineales, lo que hemos estado haciendo es que, claro, nosotros tenemos un ERP que se diseñó hace 30 años con las mejores de las intenciones, pero que le falta muchas veces en ciertas partidas calidad analítica. Entonces nos es difícil poder tirar análisis basados en datos pasados por la falta de homogeneidad, ¿no? o de calidad que hay dentro de las métricas. Entonces hemos gestionado un data lake para poder unir distintas tablas que hay en el ERP ahora mismo separadas y poder ir dotando de esa calidad, y ahí vamos haciendo pruebas como de métricas muy concretas y pruebitas más pequeñas, ¿no? Esto así. Luego también otra de las cosas que hacemos dentro de las propias refinerías y de los campos productivos, se están haciendo a nivel de negocio temas de mantenimiento productivo, de evolución de las propias ventas, de volúmenes. Entonces, siempre desde las áreas de soporte vamos aprovechando todos esos análisis que ellos hacen, todos esos datos que ellos montan, todos esos algoritmos para poder sacar nuestra parte, ¿no? Y optimizar entre todos esa inversión, no solamente para lo que sí que tiene una rentabilidad clara de inicio, que es, oye, aumento mi margen o reduzco con mis costes de cualquier manera, sino también para la parte más de soporte y de toma de decisiones, que no siempre es tan claro cuánto me va a aportar, ¿no? Desde tu punto de vista, Jaime, más por la experiencia que tienes, ¿no? en OneStream, que seguro que has visto pues, muchos clientes, casos de uso en clientes. También si nos enfocamos en Intelligent Forecasting, que bueno, siendo responsable de producto de planificación extendida, seguro que es también tu día a día. ¿Nos destacarías algún ejemplo, algo que te parezca interesante compartir con nosotros? Sí, por supuesto. A ver, voy a contar un caso rápidamente. Gracias a todos por la atención. Y bueno, OneStream es una plataforma de PM, para que lo sepáis, porque no somos muy conocidos. Y el caso es un proveedor en el sector de automoción, que está en Suecia. Fabrican componentes de seguridad, airbags, cinturones de seguridad, etcétera. Y bueno, el problema que tienen, los que conocéis la industria, sabéis que sobre todo los proveedores, los de Tier 1, tienen unos márgenes muy ajustados, mínimos. Les aprietan muchísimo, ¿no? Las marcas de coches. Y claro, ellos les cuesta mucho saber el margen, ¿no? Y querían básicamente conectar, digamos, hacer un forecasting inteligente de tal manera que si conectasen la demanda supiesen cuál es el impacto en su cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con ellos, con nuestra herramienta, el partner que es Inlumnin en este caso, y al final, bueno, para llegar a resolver ese problema,
tuvimos que llegar a un nivel de granularidad muy extremo. De hecho, tuvimos que llegar a lo que es la lista de materiales. O sea, imaginaros un airbag que está compuesto de diferentes componentes. Tuvimos que traer esos datos de esos componentes. En la herramienta eso significa, creo que fueron medio millar de registros, 500 millones de registros que tuvimos que cargar en la herramienta para poder gestionar todos esos datos y poder proporcionar ese nivel de granularidad. Y lo que ha conseguido el cliente es tres cosas. Primero, han conseguido conectar demanda, vehículos, airbags, con el impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Han unificado sus pronósticos. Antes tenían un pronóstico de un forecasting de demanda, un forecasting de ventas, pues ahora están todos mirando un forecasting único. Y finalmente han podido implementar un rolling forecast a 5 periodos, que es como sabéis, es algo a veces bastante ambicioso y complicado. Ok. Vamos a nuestro segundo tema, ¿no? Decíamos, ya sabemos qué cosas hacéis. A mí bajo mi punto de vista, una de las cosas que es difícil es identificar a veces casos de uso dentro de las organizaciones que sean interesantes para desarrollar pues, en las tecnologías, como OneStream, por ejemplo, y ser capaces de predecir mejor lo que va a ocurrir, ¿no? Que es lo que queremos todos, predecir con precisión. Siempre tengo la sensación de que control de gestión, pues bueno, es uno de los actores principales a la hora de ayudar a identificar estos casos de uso que muchas veces están en los negocios, no están solo en las áreas de soporte, ¿no? ¿Cómo hacéis esto en vuestras organizaciones? ¿Cómo medís el valor que estos casos de uso tienen? ¿Cómo os organizáis internamente para que todo esto funcione? Y vuelvo otra vez y empiezo por ti, Rocío. Bueno, pues la verdad es que en esta parte yo te diría que nosotros estamos todavía work in progress, ¿vale? Porque como tú dices, los use cases están súper integrados en las distintas áreas. Tenemos necesidades de forecasting que puedan ser específicas de las operaciones o de los equipos de operaciones, otras que son necesidades específicas de los equipos marketing, otras son puramente comerciales. Entonces, a día de hoy es verdad que hemos ido operando más bien de manera un poco aislada y respondiendo a necesidades ad hoc que había en cada uno de estos departamentos. Entonces, no siempre había detrás un análisis previo para ver si el use case te daba un resultado positivo o no. Íbamos un poquito más solucionando necesidades puntuales. Ahora mismo estamos en un proceso de transformación para precisamente aglutinar todo esto y poder tener una visión y un governance de todos los temas de forecasting y de todos los temas de datos que se manejan dentro de una compañía de una manera mucho más consolidada, mucho más amplia y con mucha más, por decirlo así, cabeza financiera, entre comillas. Entonces, es cierto, y de nuevo insisto, porque L'Oréal es un caso un poco específico, igual no es una empresa, bueno, pues desde luego como Alejandra y como otras. Entonces, de nuevo, aquí lo que tratamos es un poco de dar esa prioridad de todos los use case a lo que verdaderamente para nuestro negocio hace mover la aguja. Y entonces sabemos qué es lo que nos hace mover la aguja a nosotros, que es básicamente, por un lado, tener la buena información y la buena predicción tanto del sell-in como del sell-out, ¿vale? Es decir, de lo que yo voy a vender y de lo que mis consumidores finalmente van a querer comprar. Y, por supuesto, de nuevo, de mis inversiones, el ROI de mis inversiones, que es fundamental. Entonces, en esas dos parcelas es donde más nos estamos focalizando y donde queremos hacer toda esa integración de la multitud de datos que tenemos para nutrir nuestras herramientas de forecasting, porque a día de hoy tenemos por un lado informaciones que nos facilitan del sell-out nuestras empresas proveedoras NPD en nuestro caso, tenemos información que nos facilitan nuestros clientes, tenemos bueno, muchas fuentes de información, pero cuesta tenerlas todas integradas y para tener un output común y utilizable por todos los departamentos. Entonces estamos work in progress en eso, es un proceso de transformación importante que arrancó el grupo hace 1 año y medio, una cosa así. Entonces, España y Portugal, que somos un clúster, nos vamos a unir también a este proyecto de hacer esos forecasting realmente tangibles, con un use case probado y con resultados armonizados y potentes. Muy bien. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Alejandra, en Cepsa? Pues en Cepsa la verdad es que desde hace... desde 2016, hace ya 6 años,
Iniciamos una unidad de transformación digital que a la par que tenemos una unidad de tecnología, de innovación para lo que son los procesos productivos, se encarga de aglutinar toda la demanda de procesos de transformación. Entonces, se nombró un program manager por cada unidad de negocio y también por las áreas transversales. Yo tuve el honor de ser la program manager de finanzas y responsabilizarme de esa evolución de la transformación digital financiera. Y entonces todo pasa por un proceso de capital planning, igual que pasa cualquier otra inversión dentro del grupo, donde se mide toda la rentabilidad que pueda tener la inversión, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de transformación? Pues como nos pasa ahora mismo también con el mundo del ESG, ¿no? Que hemos empezado a incorporar otro tipo de indicadores que no serían la rentabilidad sola. En este caso del mundo digital, pues también tenemos que entender que hay asociados procesos de aprendizaje, de cambios de mindset, de que la prueba y error vale. Entonces está el típico mensaje, ¿no? Del think big, act small and fail cheap, ¿no? de intentar acotar lo máximo posible, y tenemos una diferenciación entre qué es un enabler, o sea, qué va a ser al final un enabler por conocimiento de las personas, porque yo este data lake pues lo estoy haciendo, pero luego ya tendré que hacer otras inversiones posteriores que veremos qué retorno tienen y que me da formación. No es sencillo, también eso, coordinamos la reutilización de lo que están haciendo el resto de programs y cosas que a lo mejor sí que han salido por rentabilidad, pues puedan tener un uso adicional. Y pues eso, igual que ahora pues tengo un objetivo de reducción de carbono o de otro tipo de cosas, pues también son cosas que entran en nuestra coctelera de cara a tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Había un tercer tema del que queríamos hablar y aquí ya pues te miro a ti, Jaime, ¿no? Que es aquí el representante más tecnológico, vamos a decirlo así, en esta discusión. Bueno, cuéntanos la tecnología, todo esto que queremos hacer y que le importa tanto a L'Oréal, a Cepsa y que nos marca mucho el día a día. La tecnología a día de hoy, quiero pensar que nos lo está haciendo cada vez más fácil y me gustaría que nos contase si de verdad es así. ¿Es más fácil que antes? ¿Sigue siendo la misma tecnología? ¿Qué es lo que ha cambiado en la tecnología y que nos permite ahora hacer todas estas cosas de manera más ágil, tener muchos más datos y encima que para el cliente sea, oye, una experiencia estupenda, ¿no? Que es de lo que habláis siempre, ¿no? De que sea una experiencia buena para el usuario, ¿no? El que lo va a utilizar. Bueno, cuéntanos en OneStream todo esto, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues, hombre, la tecnología debería hacer las cosas más fáciles, pero a veces no es el caso, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, 3 puntos que creo que, centrándome, enfocándome en lo que es el forecasting, ¿no? Añadiendo inteligencia o añadiendo tecnología, o cómo la tecnología ayuda al forecasting. Yo creo que lo primero es pensar en una plataforma única, no solo para lo que es la planificación, presupuestación o forecasting, pero también la consolidación. Al final, una persona, y yo tuve mis años en cadena de suministro, en finanzas, donde tenía datos de presupuesto, que tenía que esperar los datos de actuals con pronóstico y tenía que juntarlos todos y tenía que esperar el cierre. Y bueno, eso no creo que debería ser así ya. De hecho, la tecnología disponible nos permite tener esos datos en un mismo sitio, ¿no? Ese es el punto número 1. El punto número 2, en el entorno en el que vivimos, los analistas, los estadistas, los analistas o los planificadores, pues han tenido unos años muy difíciles, ¿no? Yo creo que ya desde la pandemia escuchábamos casos, oye, los datos históricos no me sirven para nada, yo como planifico ahora, ¿no? Necesito modelos causales, necesito otro tipo de metodologías, otro tipo de modelos, ¿no? Entonces yo creo que hay más herramientas, hay mucha más disponibilidad, ¿no? Aparte de, o sea, hay diferentes soluciones que te aportan diferentes herramientas y hay que dar a los planificadores esas herramientas, no hay que enquistarse en lo que ha funcionado o lo que se tiene en la empresa. Hay que invertir en esas tecnologías y darles esas herramientas. Es como dar más posibilidades, ¿no? Para planificar, porque al final lo que se planificaba de una manera antes no tiene por qué funcionar ahora, ¿no? Los modelos tienen que cambiar, hay que combinar y hay que dar esa posibilidad, esa flexibilidad. Y finalmente, la inteligencia artificial, como no tiene que venir, ¿no? El aprendizaje automático, que al final lo que hace a priori es ayudar a mejorar digamos, la certeza o eliminar el error, ¿no? Eso es uno de los objetivos primordiales.
Pero nosotros vemos dos puntos. El tema de la flexibilidad, ¿no?, que aporta al planificador, ¿no? Le da más opciones, pero también un tema de productividad, porque al final la inteligencia artificial puede permitir automatizar todo lo que es la preparación de modelos, ¿no?, que ahora mismo es complicada, sobre todo cuando metes aprendizaje automático. Y lo que puede permitir es la escalabilidad. O sea, al final lo que puedes hacer con el Machine Learning y AI es lanzar muchos modelos, muchos más escenarios. Estoy hablando de cientos y miles ahora mismo, en cuestión de minutos. Y darle un resultado, el mejor resultado, el de menor margen de error, al planificador, para que él o ella decida. Yo creo que es lo que está brindando, así de manera pragmática, para este área. Yo voy a añadir aquí una pincelada, aunque yo no quería hablar mucho hoy, pero sí que tengo la sensación, yo que no soy nada tecnólogo, aunque llevo mucho tiempo haciendo también proyectos de implementación de tecnologías EPM, creo que todavía existe un cierto miedo, ¿no? Y cuando hablamos de Machine Learning o, no sé, inteligencia artificial, claro, hay un montón de tecnicismos que quizás tenemos que perder un poquito el miedo a tocarlos. Claro, ¿vamos a construir un megamodelo y va a funcionar rápidamente? Probablemente no. ¿Podemos construir un modelo pequeñito y ser capaces de que eso funcione y entonces empezar probablemente, como tú has explicado, a que eso sea más escalable? Pues probablemente sea la forma de hacerlo. Tenemos que tener un acercamiento todavía, bueno, pues gradual. Pero es verdad que la tecnología es más accesible, es más sencilla. O sea, antes hacer estos modelos era probablemente algo acotado a un número más reducido de personas, ¿no? Entonces ahora es verdad que esto está más abierto. Yo me he sorprendido en algunos casos de uso en los que he participado. Yo, que no soy nada tecnólogo, he estado viendo cosas que decía, hombre, pues no es tampoco tan complicado. He vuelto de repente a la carrera cuando hablaba de estadística y calculábamos algunas cosas que sinceramente a todos vosotros sonarían. Entonces hay que perder un poquito el miedo. Yo creo que ese es uno de los mensajes, ¿no? Y la tecnología cada vez lo va a hacer más sencillo. Tenéis el caso de OneStream, que además OneStream, pues oye, hasta tiene ya un modulito de Machine Learning que lo incluye dentro de su plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una forma de universalizar sobre todo estos conceptos para que sean cada vez más utilizados pues, por equipos financieros y otros usuarios, ¿no? Bueno, y yo con esto nos vamos a ir al último punto, que está fenomenal porque tenemos tiempo para hablar de él, que es el tema del talento, que claro, no es menor. Ya hemos hablado, si queréis esto lo vemos siempre como bajo estos prismas, ¿no? Decimos, oye, cuando hablamos de modelos de planificación inteligentes, pues tenemos que pensar cuáles son los casos de uso y los tengo que identificar, que es como el primer punto, ¿no? Porque no es tan sencillo, hay que buscar el valor realmente dónde está. Hay un segundo aspecto que es la tecnología, ¿no? Y con qué tecnología puedo hacer estas cosas. Y luego hay un tercero que es ¿y quiénes son las personas que me van a acompañar en todo esto, ¿no? Y aquí hay división de opiniones y es verdad que hay, bueno, pues dependiendo de la cultura empresarial, pues probablemente encontraremos modelos incluso diferentes. Es verdad que las grandes compañías parece que están apostando más por hacer reskilling interno y que las que son más pequeñitas o más medianas pues son más tácticas y van buscando el talento fuera para resolver este problema. Bueno, a mí lo que me gustaría saber es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Entonces, Rocío, ¿qué estáis haciendo en L'Oréal? Bueno, pues ahí estamos de nuevo work in progress, estamos avanzando. Y entonces dentro del área de finanzas, pues es verdad que estamos todavía ponderando bien cuántos perfiles necesitamos que sean más foco en business partnership y cuántos más analíticos y cuántos más científicos, por decirlo de alguna forma. Esto es una reflexión que llevamos y que sigue y que está en curso. La última persona que se ha incorporado en mi equipo, una de las cosas que hicimos para ficharla era porque precisamente dentro de sus funciones, siendo una persona que venía de ADE, en su trabajo previo había estado prácticamente focalizada en todos los temas de BI, en todos los temas bueno, pues de data fundamentalmente, aunque, insisto, era una persona de ADE, o sea, seguía siendo una persona con background financiero, por decirlo así. Pero lo que estamos viendo es que cada vez más se está tomando un mayor peso. Y no solo dentro de finanzas. O sea, mi otro punto es que en la última, bueno, un poco, por decirlo así, rediseño, no tanto rediseño, ¿no? de nuestra organización, es verdad que hemos tenido como un transfer importante de perfiles que históricamente
fuera de finanzas incluso, eran personas más enfocadas a lo que nosotros llamamos el negocio brick and mortar, es decir, a lo físico, dando una mayor ponderancia a todo lo que hace referencia al digital y dentro del digital a todo lo referente al BI y a los datos. Entonces, hemos hecho un cambio de perfiles y estamos dando cada vez más peso, mucho más peso, estoy diciendo muchas cosas obvias, pero es que es verdad que es muy evidente dentro de la transformación global de la organización. Y también toca finanzas, por supuesto, y entonces ya desde incorporar este tipo de perfiles más especializados hasta el punto de poner bajo el paraguas del governance de finanzas a otras áreas como BI. Tenemos híbridos en las distintas divisiones de nuestra división. Tenemos una división en la cual efectivamente el equipo de BI está reportando, por decirlo así, al controlling comercial de la división. Hay otras divisiones en las que BI es un departamento separado. Con lo cual, la reflexión está evolucionando. Estamos un poco en modo test and learn, yo creo, de ver cuál es la buena forma. Pero lo que es clarísimo es que esté bajo el governance que esté, el forecasting y el BI es lo que más peso está ganando dentro de la organización, clarísimamente. Ahora bien, cuesta encontrar a las personas, cuesta mucho. Cuesta mucho y a nosotros particularmente nos cuesta mucho porque es verdad que toda ese área probablemente los expertos prefieran a lo mejor trabajar en otro tipo de empresas que sean más techis o más o en financiero puro, en banca, en otros sectores. Pero bueno, el sector del beauty, donde estamos nosotros, pues es verdad que es más atractivo para otro tipo de perfiles. Entonces a nosotros nos cuesta bastante encontrar las buenas personas. Bueno, y ahora nos cuentas tú, Alejandra. Además es un ejemplo estupendo, ¿no? Porque además en el equipo de Alejandra, pues de repente ya empiezan a incorporar, en este caso una matemática, ¿no? Que nos lo contaba antes. Que yo lo primero que le preguntaba es, oye, ¿se lleva bien con el resto? ¿No? Porque parece que si incorporamos perfiles como ya tan diferentes, ¿no? Porque esto es diferente a lo que estamos habituados, ¿no? Y ella me decía, pues sí, se lleva fenomenal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos en CEPSA qué estáis haciendo. Muy sociable. No, nosotros desde que empezó el punto de la transformación digital, pues yo siempre la verdad es que he tenido una visión en la que entendía que al final lo que tendrá que ser es que, igual que a día de hoy nosotros nos manejamos con las hojas de cálculo de maravilla o con el sistema, el EPM o el ERP o qué tal que nos vayan poniendo, pues tendremos que también en un momento dado pues funcionar con otro tipo de sistemas que nos dan otro tipo de capacidades. El problema fundamental que le veíamos al tema desde el principio es que normalmente estas herramientas nos obligan a entender el problema desde otro punto de vista y no como estamos acostumbrados a resolverlo normalmente. Entonces, empezamos con un proyecto para hacer un reskilling de personas, hicimos un curso especializado para certificar en herramientas de analytics a personas del área financiera, generalmente de control de gestión. También nosotros en los perfiles de control de gestión solemos tener tanto personas que vienen de ADE o de económicas como personas que vienen de ingenierías industriales o químicas, etcétera, porque somos un grupo industrial y entonces nos viene bien para entender el modelo de negocio completo. Entonces, hicimos ese reskilling y desde el área de transformación digital nació también la parte de lo que llamamos la CDX, que es un departamento de training específico en herramientas de digitalización, ¿no? O sea, no solamente analytics, también para RPAs, para todo tipo de capacidades. Entonces, tú tienes en la intranet, dentro del grupo CEPSA, la capacidad de ponerte en un curso que a ti te interese, también lo hablas con tu responsable porque son de distintos requerimientos, ¿no? También de tiempos y de todo. Y lo que hacíamos es que para que tú de verdad te certifiques tienes que hacer tu propio caso de fin de curso, que tiene que ser suplir una tarea que tú estés haciendo a día de hoy. O bien suplir una tarea que estés haciendo, o bien algo que a día de hoy lo piensas y dices, bueno, tengo tal arco de iglesia que no lo podría hacer, pues oye, que te lances a intentarlo, ¿no? Y eso era como así íbamos haciendo que la gente cambiara las cabezas. Lo que pasa que luego también lo que nos dimos cuenta en un momento dado fue que, claro, a ratos por las tardes cambiar todo tu esquema girando toda tu forma de trabajar, pues no es ni medio sencillo, normalmente que además vamos pues siempre bastante ahogados, ¿no? Con todos los fuegos que solemos tener. Y entonces efectivamente fichamos con un programa de Challenging You de universitarios y de reemplazo generacional dentro de la compañía a un perfil de una chica en este caso que es matemática
y que viene pues, a ayudarnos desde un punto de vista cross a dar empujón, a montar desde cero y luego, oye, ir dejando funcionando y para que la gente pueda ir aprendiendo, ¿no? Entonces, de momento pues ha hecho un RPA, también le tenemos que formar nosotros en esas capacidades más financieras, más técnicas, ¿no? Ella es capaz de hacer muchas cosas, pero nosotros le tenemos que orientar sobre qué es prioritario, ¿no? Y sí, la verdad es que está siendo una buena experiencia. Fantástico, pues casi ya para cerrar, te vamos a dejar a ti, Jaime, el minutito de gloria al final para que nos cuentes también desde vuestra perspectiva si también percibís en los clientes que ese mix de perfiles empieza a ser una realidad, ¿no? Que yo creo que todavía va, igual que la tecnología antes comentábamos que es gradual, probablemente esto también lo es, pero creo que también empieza a ocurrir, ¿no? Sí, lo vemos. Lo que pasa es que el problema es que esos perfiles los quiere todo el mundo, todas las industrias, todos los sectores, y no hay suficientes, o es difícil retenerles, o la compensación que piden es bastante alta. Entonces yo, para terminar, quiero decir, añadiendo lo que tú decías, hay que perderle el miedo a las nuevas tecnologías, a Machine Learning, pero la tecnología tiene el deber de hacerlo más fácil, de democratizarlo y hacerlo más accesible al usuario que no es técnico o un científico de datos. Y eso es lo que creo que es importante, lo que quería reseñar para terminar. Muy bien, pues dicho esto, hemos concluido. Voy a agradeceros muchísimo que nos hayáis dado la oportunidad de escucharos hoy y que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda, que es muy complicada, para venir y compartirlo con nosotros. Y bueno, también agradecer a los asistentes pues que hayáis estado aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.